creerte, me haces fuerte. Como Él es, soy yo ahora aquí. Mis temores desvanecen. Aquel que tiene el poder, la gloria sea Él, la gloria sea Él. Aquel que tiene el poder, la gloria sea Él, la gloria sea Él. Aquel que tiene el poder, la gloria sea Él, la gloria sea Él. Aquel que tiene el poder, la gloria sea Él, la gloria sea Tu amor nunca podré imaginar el ancho en la profundidad, tu inagotable amor. Hola, ¿qué tal? Soy Gabo. Quizás algunos me conocen o no. Ya estoy un poco mayorcito, quizás por eso no me conocen, y el hecho de que a lo mejor también tengo algunos años fuera de Venezuela sirviendo al Señor. Mi esposa, mi familia y yo somos misioneros aquí en España, pero crecimos allí, crecimos en Venezuela, íbamos a Impacto, fuimos miembros de ICE y de la Iglesia Cristiana del Bosque, y allí nos formamos y crecimos como nuestro desarrollo como creyentes. Y ahora, gracias a Dios y por su misericordia, nos ha invitado a poder expandir su reino, ayudar a que otros aquí en España conozcan de Él. Y bueno, me han pedido que comparta con ustedes sobre un poco de la Biblia, y algo que creo que es muy importante y relevante para nosotros, que es esta palabra perseverar. De hecho, el versículo del que vamos a hablar es Mateo capítulo 24, versículo 13, que dice: pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y quiero hablar de un poco de todo esto, ¿no? De lo que está alrededor de ese versículo, porque creo que es muy relevante ahora con las cosas que están sucediendo a nivel mundial, bueno, aquí en España, en Venezuela y en todo el mundo con la pandemia y tantísimas otras cosas que están sucediendo.
que ya el mismo Señor nos había advertido, ¿no? Al comienzo y lo que viene un poco antes y luego de este versículo. Pero ¿qué tal si oramos y le pedimos al Señor que sea hablando en estos momentos cuando ustedes vean este vídeo y que podamos aprender de él? Padre, te doy muchísimas gracias por la oportunidad de compartir con nuestros hermanos, Señor, de compartir con todos ellos sobre esto que está en tu palabra, y que te pido que por favor pueda animarnos, Señor, que pueda ser para edificación nuestra, que nuestra vida pueda cambiar por lo que aparece aquí en tu palabra, y que nos transforme a tu Hijo Jesucristo. Obra, Señor, en medio de este tiempo juntos, y gracias por la bendición de poder compartir esta enseñanza con mis hermanos. Te pido esto, Señor, en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Una advertencia. Tengo ya un tiempo aquí en España y ya hay algunas palabras que se me cruzan entre Venezuela y nuestro caraqueño y lo que dicen acá. Así que perdónenme si digo alguna palabra rara. Pero bueno, estos versículos, o este versículo, Mateo capítulo 24, versículo 13, está en el contexto de muchos otros. Es realmente una respuesta que Jesús le da a sus discípulos cuando ellos le preguntan cuándo será el fin o cuándo vienes por nosotros, ¿no? Eso es el versículo 3, ¿no? Empieza así, ¿no? Diciendo, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá antes del fin? ¿Y cuándo serán? ¿Cuándo viene? Y la verdad que esta pregunta, no sé, creo que en algún momento nos las hacemos. Si no se la han hecho, créanme, en algún momento se la harán. Uno está curioso por saber cuándo es eso. Y el versículo 13, que habla sobre perseverar hasta el fin y seremos salvos, viene en el contexto de todo lo que Jesús le estaba respondiendo. Y la verdad no sé si alguien antes de mí ha dicho más sobre esto, pero no quiero evitar no decir nada. Entre las cosas que Jesús les dijo era que iban a venir falsos cristos o falsos profetas, y la verdad mucha gente anda preocupada con esto, y bueno, soy un poco directo a veces con estas cosas, pero la gente dice tonterías sobre ellas, ¿no? Esperando de que vendrá un anticristo o algo así. Pero la Biblia lo deja claro y es fácil de entender. Todo aquel que se opone a Cristo es un anticristo. Eso es lo que significa esa palabra, en contra de Cristo. Todo aquel que se opone ya a nuestro Señor es un anticristo. Yo sé que hay mucha gente que hace, no sé, un escándalo de esto y hablan cosas de que vendrá uno y tratan de apoyarlo con la Biblia y cosas así, pero por ustedes mismos lean Primera de Juan, habla ya mucho sobre esto. Y de hecho en el capítulo 2 dice ya, en esa época, cuando Juan escribe su primera carta, ya él decía que en aquel entonces había muchos anticristos, ¿no? Había muchos que se oponían a Cristo. Pero también habían otros muchos que no se oponían a Cristo, sino que decían ser Cristo, con supuestamente nuevas revelaciones o cosas especiales, tonterías. Pero lo más interesante es que no es nuevo, aunque vengan, no sé, el próximo año o dentro de 5 años, no es nada nuevo. No han dicho nada que nadie antes haya dicho. Son falsos, son unas copias, una imitación barata de quien realmente es Cristo. Y una vez más la Biblia ya lo dice, ¿no? No solamente Jesús lo advierte, pero allí mismo, Hechos capítulo 5, Hechos capítulo 8, habla de estas cosas, habla de que ahí pone 2 ejemplos de que algunos otros ya en aquel entonces, unos meses después de que Cristo había muerto y resucitado, ya habían unos creyéndose ser otros Cristo. Pero para ponerlo en una época o con palabras más actuales, es como que el Señor nos está diciendo que iban a venir algunos influencers, gente que quería distraernos de lo verdadero, de lo real, de lo que querían influenciarnos, juntarnos, desviarnos, ¿no? De alguna manera de lo que es justo y verdadero, de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Algunos por oponerse a ellos, u otros por hacerse pasar como si fuesen Cristo. Entonces, creo que es algo que refleja la sociedad hoy en día, ¿no? Que hay tantas cosas que están bombardeándonos, tratándonos de enseñar, de hablarnos para desviarnos un poco
de la verdad. Ajá. Lo segundo es que dice que iban a haber guerras, se levantará una nación contra una nación y esto es como un libro de historia universal. Yo recuerdo cuando estaba en el bachillerato que leíamos ese libro de historia universal, amarillo, letras negras. Ese libro era guerra tras guerra, algunas cosas buenas y luego otra guerra, otra guerra. Pero esto creo que es un reflejo de la naturaleza caída del ser humano. A un ser humano que no tiene un balance, que no conoce su Señor, su Salvador o su propósito en la vida, por supuesto que no podemos esperar cosas buenas, ¿no? Y sobre todo ahora en el que se le da tanto poder a una persona para estar sobre una nación o todo esto y claro, generan conflictos, ¿no? Siempre que hay dos personas pueden haber diferencias de opiniones y se puede generar un conflicto. Por supuesto, ¿no? Hay muchos intereses políticos, sociales, religiosos, económicos, etcétera, etcétera. Pero igual no es algo que deba sorprendernos, ¿no? Con esto no estoy diciendo ni que estoy ni a favor ni en contra de la guerra, simplemente que es algo que nuestro Señor dijo que sucedería. Y obviamente en un mundo como el que vivimos, donde muchas personas tratan de hacer la justicia por sí mismas, tratan de traer un balance, es paradójico porque primero no son justos, la Biblia dice que no hay ninguno justo, y luego habla de traer un balance, un equilibrio o cualquier cosa, pero sin nuestro Señor no hay un balance en nuestra vida realmente, estamos allí perdidos un poco. Entonces, interesante que las personas que dicen o tratan de ayudar, o algunas de estas personas, ni siquiera han encontrado una paz en su propia vida y están tratando de traer paz al mundo. Pero bueno, luego dice que seríamos perseguidos y maltratados por nuestra fe. Y le sonará esto chistoso o loco o contradictorio, pero esto me gusta un poco. Las cosas por las que nos gustan, sufrimos por ellas. Si se dan cuenta, tengo una camisa de la Juve, de mi equipo. Yo sufrí ahora cuando perdimos con el Lyon en la Champions League. Yo no sé qué tanto lo siguen, pero perdimos con un equipo que pensaba yo que podíamos ganarle. Y estaba molesto esa noche. Y también la mañana siguiente. Y ahora mismo me molesta un poco. Pero lo que quiero decir con esto es que las cosas que nos gustan, por las que sentimos pasión, sufrimos por ellas. Puede ser equipo de fútbol, de béisbol, baloncesto, una película, una serie, un videojuego, un pasatiempo, cualquier cosa. Si te gusta realmente, estás dispuesto a sufrir por ello. Estoy casado, ya les dije, estoy casado, tengo 2 niñas. Si una de las niñas se enferma, yo sufro por ella. Me preocupo, ¿no? Paso mala noche, estoy allí pensando qué puedo ayudarles, cómo puedo hacer que se sientan mejor. Y todo simplemente porque las amo, porque las quiero. Y lo mismo sucede en mi matrimonio, ¿no? Hay momentos en los que sufrimos juntos. Por eso quiero decir por lo que le amo, por lo que me interesan estas cosas. Entonces como que me digan que voy a sufrir por Cristo, es como, wow, sí, lo amo tanto que me daría igual, ¿no? Sufrir por Él. Lo lamentable de esto que dice Jesús es que dice que algunos se enfriarán, algunos no resistirán. Yo espero que que esto no sea ninguno de nosotros, que todos podamos resistir. Pero esto es como decimos ahora, ¿no? Es como que en algún momento nos van a hacer bullying, nos van a chalequear, nos rechazarán, pero debemos seguir firmes. Es lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo. Luego Él habla de que la maldad seguirá en aumento y es cierto. Cada día parece que mientras más malo eres, mejor. Mientras más te desvíes de la ley, pareciera que fueses más popular. Y a veces es como algo tan simple, ¿no? Tan tonto como, no sé, desobedecer algo. Y eso como que da gracia. Y eso es como el principio, ¿no? Puede desencadenar muchas más cosas. Y en el libro de Romanos, capítulo 1, lo describe como una espiral del pecado. Él habla de que empezamos por no darle gracias a Dios y poco a poco fuimos cayendo, más y más bajo. Cuando pensamos que no había un fondo, pues descubrimos que hay algo más abajo donde podíamos caer.
Ah, lo difícil de esto es que muchas personas dejan de creer en Dios por ello. Ah, no conscientes de una realidad espiritual, de que Dios no es el único ser espiritual, de que también hay un enemigo, Satanás, que también es un ser espiritual y que también afecta. Así como pedimos a Dios que haga cosas increíbles, un milagro, también tenemos que entender que Satanás también promueve y hace las cosas, ¿no? Promueve muchas de las cosas malas. Y en un mundo donde hay tanta maldad, pues se ven muchísimas más cosas malas. Entonces, mucha gente ignora esto y piensan, wow, entonces Dios no hace nada, ¿no? La verdad es que, como dice el dicho, el crimen no paga. En algún momento va a haber un juicio y ellos pagarán por ello. Y realmente el malo no gana. De hecho, el mal, el enemigo, Satanás, ya está vencido. Cristo lo venció en la cruz. Entonces, no dejamos que esa maldad enfríe nuestra fe. Y estas 4 cosillas de las que acabo de hablar realmente no dependen y están fuera de nosotros, están fuera de nuestro control. Pero quería como que hablar un poco de ellos porque es en el medio de todo esto que Jesús nos dice que debemos perseverar. Y todo esto se parece al mundo en el que tú y yo vivimos hoy. Hay guerras, hay situaciones difíciles de entender, hay maldad, hay persecución en un mayor o menor nivel, pero de alguna manera pagamos o tenemos que pagar un precio por nuestra fe. También hay mucha gente diciendo, enseñando, hablando de cualquier otra cantidad de cosas que pueden que no son ciertas o pueden que no sean ciertas. Entonces hay como esos falsos profetas, ¿no? Hay quienes actualmente se oponen a Cristo. Seguramente hay algún loco tonto por ahí diciendo que Él es el Señor, el Mesías, o que tiene una nueva revelación, etcétera, y tonterías así. Todas estas cosas están fuera de nuestro alcance. No podemos hacer nada por ellas. Al menos que alguno de ustedes quiera hacer esto, lo cual creo que no. Pero Jesús al final, en los últimos 2 versículos, se habla de 2 cosas que nosotros podemos hacer. Y es esto, Mateo 24:13 dice, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Nuestra parte, si se fijan en este versículo, es perseverar. Perseverar es una palabra interesante y poco de moda. Nunca, bueno, no uso tanto las redes sociales, pero en lo poco que lo uso nunca he visto a alguien que esté hablando mucho de perseverancia. Ahora hablan de resiliencia, resistencia y cosas así, pero no de perseverar. Y yo no sé, quiero hablarles un poquito de esta palabra, ¿no? Y voy a usar algunos ejemplos de mi vida, quizás para animarles. Yo recuerdo que cuando era quizás de la edad de ustedes, cuando estaba en el bachillerato, no fue hace mucho, todavía me acuerdo, yo hacía atletismo y todos los días tenía que ir ahí al Brígido Iriarte en el Paraíso a correr, a practicar, a entrenar, y estaba allí horas y horas. Y yo tenía que correr todos los días al menos 1 hora. Y era 1 hora en la que tenía que correr alrededor de la pista. La pista de atletismo tiene 400 metros. En 1 hora no era que avanzaba mucho, no veía muchas cosas distintas. Simplemente tenía que poner un pie delante del otro y correr. Y luego de 40 minutos era difícil llegar a la hora, y no tanto porque estaba cansado, pero era aburrido. Pero yo necesitaba perseverar, necesitaba hacer eso. Y ustedes dirán, wow, Gabo, corrías 1 hora todos los días, seguramente hacías algo de velocidad o algo así, y la verdad es que no, hacía salto alto. Mi carrera para poder llegar a saltar eran 9 o 10 pasos. Sí, 7, 9 y 11 pasos. O hacía carrera completa. Pero no corría 1 hora antes de saltar, pero tenía que hacerlo, necesitaba perseverar, necesitaba tener esa constancia. Otra cosa que también hacía era escalar, y todavía lo hago. Aquí en el fondo ven el murito que hay aquí en mi casa. Y ustedes dirán, wow, escalar es chulísimo, pero es finísimo. Vas a lugares altos, rocas altísimas, grandes, pero la verdad es que sí, vas a esos sitios. Pero para donde más entrenaba era una pared como esta, un poquillo más grande, tenía quizás 3 metros de alto, donde constantemente estaba haciendo
círculos, circuitos, entrenando algunos movimientos y todo eso. Entonces, para poder ir muchísimos metros hacia arriba, realmente necesitaba pasar mucho tiempo cerca del suelo. Pero necesitaba perseverar, perseverar en el momento en el que a lo mejor era tan difícil o estaba tan cansado que hasta te dolía agarrar la botella de agua del cansancio que tenías en los brazos. Necesitas perseverar. Y eso aplica a nuestra fe. Necesitamos perseverar. Creo que a todos nos gusta sentir o experimentar esos momentos donde el Señor está con nosotros, donde está cerca de nosotros, o experimentar esos momentos donde leemos algo en su palabra y sentimos que Dios nos está hablando, o cuando estamos orando y escuchamos su voz, o sentimos que nos está guiando por un pensamiento o algo que está poniendo en nuestro corazón, o cuando responde una oración, ¿no? Queremos vivir y tener esos momentos como que uno tras de otro, ¿no? Que no parasen. O ver a nuestros amigos, nuestros familiares convertirse. Quisiéramos ver todas estas cosas siempre, ¿no? Que nunca parasen. Pero la verdad es que para tener estas cosas necesitamos perseverar en otras en las que quizás no son tan divertidas. Como leer nuestra Biblia, orar, tratar de morir más a nosotros, dejar de hacer cosas que antes hacíamos porque no nos convienen, porque no ayudan a nuestra fe, a nuestra santidad. Y es como una carrera que hay que hacer, que hay que seguir adelante. Y recuerdo cuando empecé a venir a la iglesia, habían amigos, bueno, tengo todavía que son amigos que son ejemplos de su fe. Y cuando llegué a la iglesia, su fe me anima muchísimo, aún hoy en día. Y algunos de ellos tenían más tiempo que yo en la iglesia, otros mucho más, otros un poco más que yo, pero algo tenían ellos, que ellos perseveraban en su fe, que eran constantes. Yo recuerdo ver a Johnny predicando en la iglesia o en el grupo de jóvenes y preguntando, ¿por qué él está allí? Y la verdad era que él había perseverado en su fe, y el Señor le exaltó, le puso allí en ese lugar. Yo recuerdo cuando era el único creyente en mi familia, mi mamá, mi abuelo, mis amigos, ellos pensaban que me había metido en una secta, que estaba loco, que había perdido la cabeza. Y honestamente la respuesta fue perseverar. Y ya no soy el único creyente o el único loco en mi familia o con mis amigos. Incluso en el trabajo, una vez alguien me dijo, ¿tú lees la Biblia todos los días? Y yo, bueno, trato, ¿no? Y ella me dice, pero esa persona me dijo, ¿estás loco? Y yo, se llamaba María, María, dime, ¿tú crees que yo estoy loco? Y ella dice, no. Bueno, entonces, ¿tú cómo crees que si leo la Biblia me hace que estoy loco, no? Como que ella tenía esa creencia de que si lees la Biblia te vuelves loco. Pero bueno, ella pudo conocer a una persona que lee la Biblia y que no está loco, ¿no? Quizás desmintiendo lo que mucha gente dice. Yo recuerdo también cuando algunas veces, ¿no? Mucha gente ponía presión sobre nosotros, sobre mí, sobre Bárbara, sobre las cosas que hacíamos o las que haríamos y por qué hacíamos esto, tomábamos estas decisiones y pensábamos que eran las decisiones correctas. Estamos obedeciendo al Señor y escuchando, ¿no? Lo que Él está haciendo. Cuando leo la palabra del Señor, yo veo que Dios es muy claro sobre las cosas que Él quiere que hagamos, sobre las advertencias que Él nos hace, sobre lo que espera de nosotros. La verdad, el Señor no está pidiendo nada difícil o imposible de hacer. Y lo creo por dos cosas, porque lo estoy haciendo. Quizás no de la mejor manera, pero intento hacerlo, ¿no? Estoy perseverando en esta vida, en este camino de seguir a nuestro Señor. Pero también lo veo por las cosas que suceden a nuestro alrededor, cómo Dios está obrando, cómo Dios está glorificándose en nosotros y alrededor de nosotros. Y honestamente, perseverar es la única respuesta que tengo. Perseverar en las cosas sencillas, perseverar en lo más básico. Lean la palabra del Señor.
perseveren orando. Yo sé que hablar solo es de loco, y lo creo. No sé por qué hablaríamos solo. Pero orar no es hablar solo. Orar es hablar con un Dios que está vivo, con un Dios que te escucha, con un Dios que está allí presente contigo. Entonces no es de locos orar. Y yo creo que a veces nos desanimamos por ello porque a lo mejor Dios no responde como yo quiero que responda o no hace lo que yo creo que tiene que hacer. Y honestamente pregúntense, ¿no? Con cuántas de la gente que ustedes hablan día a día, ellos piensan, hablan y responden exactamente lo que ustedes quieren pensar. Entonces, ¿por qué esperamos que Dios haga lo mismo? Entonces, me parece tonto cuando la gente me dice que se desaniman porque siente que Dios no hace lo que ellos quieren que hagan. Es como, ¿tú hablas con Dios o hablas con un robot o con una máquina o con un sirviente? Entonces, perseveren en esas cosas porque seremos salvos. Esto nos ayudará a que, no importa que vengan las cosas que anteriormente hablé, persecuciones, guerras, falsos profetas, tantas cosas que hay en el mundo que tratan de distraernos de nuestra fe. Si nosotros perseveramos en lo básico, si somos constantes caminando con nuestra vida con el Señor, venceremos, llegaremos a ver a nuestro Señor cara a cara y seremos salvos. Ahora, ¿cuándo será eso? Bueno, yo no sé cuándo moriré, yo no sé cuándo veré al Padre, yo no sé cuándo estaré con Él, pero Él lo sabe quizás, Él sabe contar los días que yo tengo en la tierra y los de ustedes también. Pero hasta ese día, mi trabajo, lo que yo puedo hacer es perseverar. Ahora, como les dije, estamos aquí en España y otra vez soy el loco porque entre mis amigos del fútbol, del pueblo, la gente que conozco mientras hacemos caminatas de oración, mis vecinos, quizás soy el único que otra vez lee la Biblia o la que oro, pero porque sé que si yo persevero en mi fe, pronto no seré el único. Pronto veremos aún más y más españoles venir y conocer a nuestro Señor, a tener una relación con el Dios vivo. Entonces quiero animarles a que perseveren en su fe, sean constantes. No depende de nosotros saber cuándo es el fin. Se lo preguntaron a Jesús y Él dijo, no lo sabe, ni Él lo sabe, solo el Padre lo sabe. Pero perseveremos, porque eso ayudará y traerá salvación a nuestra vida y a los que están alrededor de nosotros. Una ñapa o un poco más. Cuando habla de ese último versículo sobre el fin, él dice que el Evangelio necesita ser predicado en todas las naciones por testimonio de nuestro Señor y ya luego será el fin. Si realmente tanto les preocupa saber cuándo es el fin, realmente deberíamos preocuparnos por predicar el Evangelio. Porque por lo que yo entiendo, por lo que veo que dice la Biblia, por lo que veo que dijo Jesús, mientras hayan naciones, pueblos, personas sin conocer de nuestro Señor Jesucristo, el fin no vendrá. Y esas señales seguirán sucediendo una y otra vez. Y nosotros tenemos que seguir perseverando hasta que cada nación tenga la oportunidad de escuchar del Evangelio y entonces vendrá el fin. Así que no se preocupen por esto, preocúpense por lo que pueden hacer. Y como les dije, hay dos cosas que podemos hacer en esta historia. Perseverar en nuestra fe, perseverar en nuestra vida como creyentes y dos, anunciar el Evangelio a todas las naciones, porque entonces vendrá el fin y seremos salvos, porque hemos perseverado. Amén. Dios les bendiga y que el Señor les dé las fuerzas y el ánimo que necesiten para perseverar y ser salvos. Conferencia hasta el final. Muchas gracias por la oportunidad de permitirme estar con ustedes por medio del internet. Mi nombre es Alex Díaz. Soy un pastor en la iglesia Mosaic Church en la ciudad de Little Rock, en Arkansas, en Estados Unidos. Pero también soy parte de la iglesia El Bosque en Caracas,
donde me convertí al Señor. El pastor David Lin, cuando yo tenía 12 años, me bautizó y luego fui discipulado por el pastor Johnny. Y para mí es un placer poder conectarme con ustedes. Fue hace tanto tiempo todo eso, tengo recuerdos muy lindos de nuestra iglesia en el bosque. De hecho, quería mostrarte una foto de nuestro grupo de jóvenes. Esto fue hace casi 20 años y más o menos esa misma cantidad de kilos que he estado en mi crecimiento, no solo espiritual, sino también físico. Pero fue un momento de muchísimas bendiciones y de crecimiento, y el Señor fue muy bueno con nosotros durante esa época, así que estoy muy agradecido con todos los líderes de las iglesias cristianas en Venezuela, y sobre todo con mi pastor Johnny y Sandra y su familia. Yo estoy casado hace 16 años con mi mejor amiga, la mujer más hermosa del mundo, se llama Erin. Tenemos 2 niños, un niño de 6 años y una niña de 3, y en septiembre vamos a tener nuestra tercera bebé. Así que, por favor, ora por nosotros. Quiero también agradecerle al pastor Alfredo la oportunidad de invitarme a este evento, y él me dio la tarea de investigar el texto que está en Mateo capítulo 24, y sobre todo comenzando con este versículo, que es el versículo 13, que dice: pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. El título de este mensaje es Aguántate. Vamos a orar. Señor, por favor, danos discernimiento, sabiduría, guíanos por medio de tu palabra para entender lo que tú quieres para nosotros, que sea efectiva para cambiar nuestros corazones por medio de tu Espíritu Santo. En tu nombre oramos, Jesucristo. Amén. Utilizo la palabra aguántate porque a veces cuando estamos en un río o en el mar debemos aguantarnos de un salvavidas, porque si no podemos hundirnos. Hace poco tuve la oportunidad de ir con unos amigos a un lago muy cerca de aquí, y estuve con mis hijos en ese lago, y lo que hicieron al llevarnos a ese sitio es que nos permitieron pasar un tiempo de mucha diversión, pero yo he tenido la experiencia de caer al agua y de no tener ninguna lancha cerca. Y yo sé lo que es flotar en un lago sin tener un salvavidas. Y lo primero que te dicen cuando estás en un lago o en alta mar y entras al agua es: aguántate de tus salvavidas. No dejes que se lo lleve la marea o que se lo lleve el agua, incluso si sabes nadar. Y nosotros, quiero que tengamos esa imagen de aguantarnos, porque todos tenemos la impresión de un salvavidas en nuestra vida. ¿Cuál es la impresión de salvavidas que tienes en tu vida? ¿Tú piensas que tu vida va a ser salva por tu propia filosofía? ¿Tú piensas que tu vida va a ser salva en medio de esta pandemia por tus propias ideas o por tu propio control? Si es así, tu salvavidas no sirve y debes botarlo, porque ese salvavidas no es lo que trae la vida eterna. ¿Cuál es el salvavidas de tu vida? ¿En qué te estás enfocando? ¿En qué estás poniendo tu confianza? Si estás poniendo tu confianza en tu propia ideología, en la política, en la filosofía, en tu propio cuerpo, en tus propias cualidades, no vas a poder sobrevivir, no vas a poder ser salvo. En este capítulo 24 del libro de Mateo, Jesucristo ha recibido una pregunta muy interesante, que es la pregunta de qué va a pasar al final de los tiempos, y él comienza a desarrollar una serie de ideas que exponen cómo el final de los tiempos va a ser. Ahora, lo que no quiero que hagamos es que recibamos eso como si fuera una fórmula mágica que nos va a dar el día y la hora de cuando Jesucristo va a regresar, sino que podamos entender cómo debemos nosotros perseverar hasta el final para poder ser salvos, de qué debemos aguantarnos para poder ser salvos y poder llegar a la meta. Y también que podamos aprender lo que dice Jesucristo sobre su regreso.
Fíjate lo que dice en el versículo 6, dice, ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse, porque es necesario que esto suceda, pero no será todavía el fin. Él comienza diciéndole a sus apóstoles y sus seguidores que van a haber rumores de guerra, que va a haber disensión, que va a haber división, pero eso no debe ser causa de alarma para nosotros los que estamos en Cristo. Podríamos incluso adaptarlo a nuestro tiempo de esta manera. Va a haber pandemia, va a haber enfermedad, va a haber luchas entre clases políticas, van a haber ideologías, van a haber ideas progresivas o filosofías que no son parte de lo que el Señor nos enseña, pero nosotros como cristianos no debemos alarmarnos. ¿Tienes tu corazón alarmado en este momento? Quiero que recibas esta palabra y sepas que no debes alarmarte, porque a la final ya Jesucristo ganó, ya sabemos cómo va a terminar esta batalla. Pero por medio de estas escrituras podemos entender cómo Él nos enseña a que perseveremos hasta el final. Y lo primero que quiero que entendamos de ese versículo es que nosotros debemos aguantarnos de una fe todoterreno. Aguantarnos de una fe todoterreno. ¿Recuerdas esa frase? Es una frase que se utiliza con respecto a vehículos que se pueden llevar a la selva, se pueden llevar a la playa, se pueden llevar a cualquier terreno, y se le llama sobre todo a las camionetas todoterreno, porque pueden funcionar en casi cualquier tipo de terreno, cualquier tipo de ambiente. La fe de nosotros debe ser una fe todoterreno, y nosotros debemos aguantarnos de esta fe que puede sobrevivir en cualquier ambiente, en cualquier contexto. Si nosotros tenemos una fe que nada más sobrevive cuando las cosas están bien, cuando todo nos está yendo bien, cuando estamos recibiendo bendición, cuando tenemos todas las finanzas que estábamos esperando, cuando tenemos una relación especial e inmaculada, pero no llevamos esa fe a un contexto de persecución, un contexto de crisis, un contexto de pandemia, un contexto de fin de temporada, o incluso un contexto parecido a lo que Jesús nos narra, que es el fin del mundo. Entonces, ¿de qué sirve nuestra fe? Eso es como si nosotros nos casáramos y dijéramos en los votos, yo quiero casarme contigo, pero solo en las buenas, no en las malas. Hay algo que yo he estado entendiendo y pensando por mucho tiempo, preguntándole al Señor sobre todo, ¿qué es el crecimiento espiritual? ¿En qué se basa el crecimiento espiritual? Yo he tenido la oportunidad de estudiar en una universidad bíblica, y he tenido también la oportunidad de ser entrenado por distintos mentores que me han ayudado a crecer. Y sin embargo me he dado cuenta que hay gente que tiene un nivel de autoridad espiritual que quizás yo no entendía. Y yo le he hecho esa pregunta al Señor, ¿cuáles son los factores que nos permiten a nosotros crecer espiritualmente? ¿Es el conocimiento? ¿Es la edad? ¿Es la experiencia? Yo pienso que todas esas cosas ayudan. Debemos crecer en conocimiento, debemos crecer en madurez, debemos crecer en experiencia, pero también hay un factor que nos da un crecimiento que yo no esperaba, que es el factor dolor, que puede existir en un ambiente, en un contexto de persecución, en un contexto de pandemia, en un contexto de enfermedad, en un contexto incluso de fin del mundo. Es un elemento que nos permite crecer porque aumenta nuestra devoción. El dolor nos hace discípulos cuya devoción es profunda. Incluso nos lleva a otro nivel de entendimiento y de autoridad. Quiero que recibas esta palabra de inspiración y que no te alarmes y que sepas que para poder perseverar debemos tener una fe que es firme como una montaña, como una roca, que es firme como Dios es firme contigo. Seguimos leyendo en el capítulo 24 de Mateo, pero ahora en el versículo 24, Él nos advierte de una cosa, dice, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Así que lo que
veo en este versículo es que debemos entender que no nos debemos aguantar de un Mesías tapa amarilla. No sé si se acuerdan de esa expresión tapa amarilla. En mi época, cuando yo fui adolescente en Caracas, un producto tapa amarilla era un producto que no era original, que era una copia del original. Y recuerdo que en ese momento habían patinetas tapa amarilla, no eran patinetas de marca, habían patines tapa amarilla que tampoco eran de marca, incluso habían Nintendos que no eran de marca y les decíamos que eran productos tapa amarilla. Y lo mismo pasa con nuestra impresión de qué nos va a dar la salvación. Pero en este momento Jesucristo le está diciendo a sus apóstoles que van a venir personas que van a tratar de engañar a los que creen en Jesucristo. Van a haber personas, e incluso han existido personas que han dicho que ellos son Jesucristo y no lo son, pero también nos puede pasar que pongamos nuestra fe en un Mesías tapa amarilla, que de repente no es una persona, sino es una filosofía, como decía al principio, o una idea política, o quizás una relación. Cuando nosotros decimos, yo me siento mal, pero en el momento en que yo reciba esta oportunidad, ya eso me va a arreglar la vida. Eso es un Mesías tapa amarilla. O cuando decimos, yo me siento solo, me siento deprimido o deprimida, pero en el momento que yo tenga una relación con alguien que me ame, yo voy a poder estar mejor de ese momento en adelante. Eso es un Mesías tapa amarilla. Cualquier cosa que tenga la mayor relación en tu vida o el enfoque relacional más grande de tu vida, eso es un Mesías tapa amarilla. Entonces, ¿qué Mesías tapa amarilla te están engañando? O incluso de repente tú eres cristiano, estás en una iglesia, pero estás recibiendo doctrinas que son falsas con respecto a Jesucristo. Hay que saber quién es Jesucristo. Hay que saber que Jesucristo existió, que Él no solo existió en el momento en que Él vino a la tierra como hijo de Dios, siendo ese bebé en una familia y creció y luego murió en la cruz y resucitó al tercer día, sino que también Él existió al principio del mundo. En el libro de Juan dice al principio que en el principio era el verbo, haciendo alusión a Génesis, cuando dice en el principio era Dios. Ese verbo, ese logos era activo, y luego dice en ese mismo libro, unos versículos después, ese verbo es Jesucristo, ese mismo Jesucristo que vino a la tierra, y ese Jesucristo quien fue 100% hombre y 100% Dios. Acuérdate de eso. Él no fue un héroe místico o un héroe espiritual como si fuera un cuento de niños. Él tampoco fue un héroe social como lo fue Gandhi o como lo fue Mandela o como lo han sido muchos. Él es el Hijo de Dios y vive. Y debemos recordar eso siempre. Pero también tenemos que ver en el capítulo siguiente, porque Jesucristo hace este discurso y no solo se limita a un solo capítulo. De hecho, si no conoces bien la Biblia, los números se lo pusimos nosotros después. Los capítulos, Jesucristo no habló diciendo el número. Él no habló de esta manera. 9, no respondieron, Él no habló así, sino que nosotros como líderes, los líderes cristianos de hace varios siglos, pusieron esto para poder tener una guía. Y lamentablemente tuvieron que cortar este discurso en varios capítulos, pero en este capítulo 25 vemos que Él explica todo esto con una parábola, con una historia, que es la historia de las 10 vírgenes, las 10 mujeres que eran parte de una boda, y 5 de ellas 10 de ellas tenían que esperar por el novio que iba a venir en medio de la noche, y 5 de ellas no lo hicieron de una manera preparada. En ese momento ellas tenían que tener aceite para sus lámparas, y 5 de ellas decidieron no tener el aceite listo para sus lámparas, pero otras 5 decidieron sí tenerlo. Ellas estaban preparadas. Jesucristo usa esta historia para llevarnos a la conclusión de esa parábola, donde dice que cuando llegó el novio en medio de la noche, las 5 mujeres que no estaban preparadas le pidieron aceite a las 5 mujeres que sí estaban preparadas, y ellas respondieron lo siguiente: no, porque así no va a alcanzar ni para nosotras ni para ustedes. Es mejor que vayan a los que venden aceite y compren para ustedes mismas.
Pero mientras iban a comprar el aceite, llegó el novio y las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Él está usando esta parábola para enseñarnos algo, que no se trata necesariamente de saber el día y la hora. Incluso la palabra dice en el capítulo 24, también él dice que no se sabe ni el día ni la hora, sino que nosotros estemos preparados y preparados de una manera muy especial. En el Nuevo Testamento, cuando él usa la ilustración del aceite, no es solo utilizando una imagen que nos permite ver cómo ellos utilizaban lámparas, sino que también es una metáfora para poder entender, o es un simbolismo para poder entender la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, y que la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones trae santidad. Es decir, que en el Nuevo Testamento, la mayoría de las veces que se ve la figura del aceite, se está hablando de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Jesucristo está hablando en este capítulo en respuesta a los discípulos que le han dicho cómo van a ser el final de los tiempos. Y él dice, va a haber confusión, va a haber guerra, va a haber persecución, así que deben tener una fe todoterreno. Así que también van a venir mesías que los van a engañar, van a venir mesías tapamarilla, así que no se dejen engañar. Pero también les da esta clave en el capítulo 25, donde les dice, así es que esta es la actitud que ustedes deben tener en estos tiempos, en este contexto, y es la actitud de las 5 mujeres que estuvieron listas y preparadas para la llegada de ese novio. Y ese aceite, que significa el Espíritu Santo para nosotros, es la presencia de Jesucristo en nuestras vidas. Es que debemos aguantarnos de nuestra santidad. Cuando tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, nosotros tenemos el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Ese fruto que nos da paz, que nos da amor, que nos da paciencia, que nos da autocontrol. Ese fruto que nos permite vivir de una manera que otros puedan ver quién está viviendo en nuestros corazones, que es Jesucristo. Te estoy diciendo que durante estos tiempos de pandemia, durante estos tiempos de enfermedad, estos tiempos de incluso persecución quizás política en algunos países, o persecución religiosa en otros países, en estos tiempos tan difíciles debemos perseverar también en ese aceite que debe estar en nuestros corazones, porque ese aceite, esa presencia del Espíritu Santo es parte de nuestros salvavidas. Debemos aguantarnos de esa santidad. ¿Qué está atacando tu santidad en este momento? ¿Estás sintiendo las adicciones regresando a tu vida? ¿Estás sintiendo que debes tener relaciones con alguien que el Señor no tiene para ti? Si estás casado o casada, de repente estás sintiendo la tentación de estar con una persona que no es tu cónyuge. Y si eres una persona soltera, de repente estás sintiendo la tentación de entregarle a otra persona ese regalo que nada más debe existir para el matrimonio. ¿De qué manera el enemigo está atacando tu santidad? ¿De qué manera él quiere sacar ese aceite de tu vida? Porque ¿qué es lo que sucede cuando nosotros dejamos el pecado en nuestras vidas? Eso impide que nosotros podamos entrar a la presencia del Señor. Hace unos años tuvimos la oportunidad de viajar a otra ciudad de vacaciones, y cuando estábamos en el aeropuerto teníamos que pasar por la seguridad, y quizás te recuerdas que en los aeropuertos tienen estas máquinas que son escáneres donde pasas y si tienes algo de metal comienza a sonar la alarma. Estábamos en este aeropuerto con los 2 niños, las maletas que llevábamos en el avión, estábamos por pasar la seguridad, nos estamos quitando los zapatos, los cinturones, el reloj, todo lo que teníamos encima que hubiera podido causar la alarma, y de repente no se movía la fila, no se movía como decimos en Venezuela, ese bululú de gente. Incluso se acumulaba más porque había una persona que cuando fue a pasar el escáner se le olvidó que traía algo en su bolsillo que creó esta alarma.
Y en ese momento los guardias de seguridad, los guardias de inmigración vinieron a ese aeropuerto y comenzaron a ver que tenía esta persona. Y era una persona de mayor edad y quizás la veía un poco lenta en este momento. Este señor comenzó a buscarse por todos los bolsillos para ver qué era lo que tenía y se sacó el cinturón y se quitó el anillo y se quitó un reloj y la alarma seguía. Él decía, yo no tengo ningún arma, yo no tengo ningún arma. Y de repente se revisó el bolsillo de atrás y sacó un tenedor. Y cuando saca el tenedor, le dice a todo el mundo que está en ese aeropuerto, esta mañana comí panquecas, esta mañana comí panquecas, esta mañana comí panquecas. Y por ese tenedor que llevaba en su bolsillo, casi no pasa por la seguridad. Y yo no quiero que tú y yo tengamos esa misma experiencia en cuanto a entrar a la presencia del Señor. Si todavía tenemos pecado en nuestras vidas, si hemos dejado que algo nos haya sacado el aceite de nuestra lámpara, no vamos a estar listos para eso. Nosotros somos salvos por gracia, no por obras. Pero Él nos ha salvado para poder vivir esa salvación con temor y temblor. Y debemos estar en ese proceso de santificación, en este proceso de renovación cada día de nuestro hombre o mujer interno, como decía Pablo, para poder entender que debemos perseverar en esa misma santidad. Debemos perseverar de una manera que nuestro corazón esté en orden y no en zaperoco, que es desorden para nosotros los venezolanos. Y cuando ese aceite está ausente, existe desorden en nuestros corazones y en nuestras vidas. ¿Sabes lo que pasa? Es que cuando nosotros vivimos en desorden, comenzamos a comparar con la vida de otras personas. Comenzamos a ver otros creyentes y decimos, ¿por qué a él sí le va bien, a mí no? ¿Por qué a ella sí el Señor le está bendiciendo y a mí no? Tú debes mantener una fe que es todoterreno. Debes alejarte de Mesías tapamarilla y acercarte al Mesías, al Salvador verdadero, y debes llenar tu lámpara de ese aceite del Espíritu Santo de santidad, y en esa perseverancia no compararte con la carrera de otras personas, porque todos estamos viviendo una carrera que se llama vida, y en esta carrera, como dicen Hebreos, nosotros tenemos una nube de testigos que nos están viendo, que nosotros debemos seguir esta carrera hacia el premio que es Jesucristo. Pero no debemos comparar con otros cuando estamos haciendo eso. Si tu vida está en desorden, si tu corazón no tiene ese aceite de la santidad del Espíritu Santo en tu vida, vas a comenzar a comparar, y cuando hay comparación hay celos, y cuando hay celos hay chisme, y cuando hay chisme hay presencia de cosas malas en tu corazón, y eso no permite tu crecimiento. Debes enfocarte en lo que el Señor está mandando para tu vida, lo que el Señor quiere para ti, y debes aguantarte de ese mismo salvavidas. Debes correr tu propia carrera y poner los ojos en Jesucristo, quien murió por ti y te ha dado la salvación. Debes poner los ojos en ese premio que es Él, no en lo que crees que viene de su mano. Debes enfocarte en su rostro y no en la bendición que viene de sus manos, porque la bendición que viene de sus manos es para alabarlo y para darle gloria a Él. Pero Él no quiere que nosotros adoremos su creación, Él quiere que nosotros le adoremos a Él como creador de todo. Y no debemos comparar nuestra carrera con la carrera de otras personas. A la final, todo esto implica que nosotros debemos correr nuestra carrera con perseverancia hasta el fin. No se trata de llegar primero. Esa es una de las mentiras que el mundo nos ha vendido. Incluso Jesucristo decía que los últimos serán primeros, los primeros serán últimos. Debemos entender que en nuestra propia carrera el objetivo es terminar sin importar los obstáculos. No sé si conocen, hay un venezolano que se llama Michael Melamed, que ha corrido varios maratones alrededor del mundo, y es una persona que tiene una enfermedad muscular que no le permitió desarrollar sus músculos de la misma manera que de repente muchas personas tienen. No los pudo desarrollar de una manera normal, sino que ha tenido que vivir su vida con esta condición. Sin embargo, él no ha tomado esa condición como una enfermedad que lo ha dejado hacia atrás, sino que él decidió
correr literalmente en maratones y poder terminarlos independientemente de la condición que su cuerpo tiene. Y él ha crecido en fama, da conferencias, ha tenido atención internacional. Él ha corrido los maratones en Nueva York, en Boston, en otras ciudades del mundo. Y a él, esos maratones que para cualquier persona que está entrenada le pueden tomar de 3 a 6 horas, quizás hasta 7, quizás a mí me costaría 8 horas terminar un maratón, pero a él le toca hacer un maratón en el doble o el triple de ese tiempo. Sin embargo, lo que hace su vida tan interesante es que este señor entrena y entrena y entrena y se cuida y se prepara y corre cada uno de esos maratones y los termina, sin importar cuánto tiempo se va a tardar, sin importar el dolor que él siente en su cuerpo. Y es una persona que, aunque no es cristiano, tiene mi admiración porque logra lo que se propone. La lección que nosotros debemos aprender de ese ejemplo no es lograr lo que nos proponemos, sino que nosotros como cristianos que tenemos a Jesucristo, no deberíamos tener la misma actitud con nuestras vidas. Fíjate en esta explicación que él da en el versículo 36. Dice, pero en cuanto al día y a la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Es decir, que Él nos está dando estas enseñanzas para nosotros entender que debemos tener una fe todoterreno, que debemos aguantarnos del Mesías y no de esos Mesías tapamarillas, que debemos tener una actitud de estar preparados en santidad, de tener aceite, presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones y en nuestras vidas. Pero luego dice, cuando vean todas estas señales, eso les va a comunicar algo, pero en cuanto al momento exacto, no se sabe. Lo que Jesucristo nos está diciendo es que nosotros debemos preocuparnos menos por cuándo Él va a regresar y más por el estado de nuestra vida cuando Él regrese. Que debemos preocuparnos menos por el calendario y más por nuestro carácter. Que debemos preocuparnos y no alarmarnos por estas señales, sino tomarlas como algo que viene, pero si estamos preparados, si estamos viviendo en perseverancia, si estamos viviendo en santidad, si estamos viviendo en la presencia de Dios, si estamos bien parados en sana doctrina, sabiendo quién es Jesucristo y que Él vive en nosotros, si le hemos dado la entrada a nuestro corazón, nosotros no tenemos por qué alarmarnos. No tenemos por qué ver esas señales como una manera de decir, ahora sí me voy a portar bien. Recuerdo que así me portaba cuando yo era niño. Mis padres, los dos trabajaban, y cuando mi hermana y yo éramos adolescentes y llegábamos a la casa del colegio y no había nadie, nos dedicábamos a jugar y nuestros padres nos decían, en lo que lleguen, almuerzan, después de almuerzan, descansen un rato y luego a hacer tarea hasta que nosotros lleguemos. Hermano, hermana, casi nunca hacíamos eso. Siempre jugábamos. Es cuando comenzábamos a escuchar las señales de que ellos llegaban. Yo sentía cuando mi papá llegaba porque yo identificaba cómo sonaban esas llaves. Ese llavero pesado que llevaba mi papá lleno de llaves, de quién sabe cuántas puertas. Cada vez que él llegaba y él ponía esa llave en esa reja y se iba a abrir, yo sabía que ya venía mi papá o ya venía mi mamá. Y esa señal me hacía a mí correr a sentarme en el escritorio a hacer mi tarea para que ellos me vieran haciendo la tarea. Eso no es la actitud que Jesucristo quiere que tengamos. Él no nos está diciendo esto para que nosotros vivamos en desfachatez, vivamos sin perseverancia. Él no nos está diciendo esto para darnos señales de tal manera que mientras más nos acerquemos a su regreso, mejor nos portemos. De eso no se trata. Por eso nos dio esa parábola de las 10 mujeres. Por eso Él nos está dando este versículo de que no se sabe ni el día ni la hora. Porque debemos tener una actitud de perseverancia y vivir en eso sencillamente porque podemos. Porque podemos acercarnos al Creador, porque podemos acercarnos a Jesucristo, porque podemos tener una relación personal con alguien que murió por nosotros.
y que podemos correr nuestra carrera de la manera que Él nos está llamando a correrla. Hay algunos de ustedes que están escuchando que no han corrido la carrera bien. Quizás por adicciones, quizás por peleas con personas que antes habían sido tus amigos y ya no lo es, o quizás por tu propia percepción de lo que es el cristianismo o la iglesia o incluso Jesucristo. Pero quiero que sepas que el Señor te ama y que Él quiere que tú corras la carrera con perseverancia, que tú tienes la oportunidad de conocer a El Salvador y tienes la oportunidad de aguantarte de ese Mesías. Te decía al principio que cuando estás en un lago o en alta mar, si no tienes un salvavidas, te ahogas. Él quiere que tú te aguantes de Él y que vivas una vida mientras estamos en esta tierra que hable de la salvación que tenemos nosotros en Jesucristo. Y Él te está hablando en este momento, te está diciendo persevera, te está diciendo sí, quizás estamos trepando una montaña en este momento mundialmente y en tu país, sea Venezuela o sea cualquier país desde donde estás viendo este video, quizás estás pasando un momento difícil o quizás por enfermedad o quizás por cuestiones de familia o alguna relación que está causando dolor en tu vida y Dios te quiere decir que tú puedes perseverar cuando tienes a Jesucristo en tu corazón. Ese aceite te permite perseverar incluso en medio del dolor. Déjame orar por ti. Padre, te pido que cualquier persona bajo el sonido de mi voz, en donde sea que estén y sea cual sea el momento en que están escuchando este mensaje, que tú los bendigas, que le des la fuerza para perseverar, que te conozcan a ti, Señor Jesucristo, y que puedan seguir hacia adelante y completar la carrera que les has dado a cada uno de ellos. Señor, que cualquiera que sea la persona que esté escuchando este mensaje, que no me crea a mí, sino que crea al Espíritu Santo de Jesucristo. Y Señor, llévalos a la palabra, revélate a cada uno de nosotros. Y si estamos en los últimos tiempos, Señor, ayúdanos a estar preparados y a vivir una vida de perseverancia y de salvación en ti, Jesús. Permítanos aguantarnos de ti, que tú eres el salvavidas por excelencia. Y oramos estas cosas en tu nombre, Jesús. Amén. Dios te bendiga.